Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Y luego otras figuras que han ido manteniendo esta tradición que pasa en el tiempo de sabiduría de unos a otros, pero que no es para cualquiera, es para los que la entienden, porque no todo el mundo puede ser músico. Tiene que ser músico alguien que tenga, digamos, el don de la armonía, que no es un mérito, es un don, porque entender la música y que la música te emocione, eso a cualquiera, pero construirla y componerla es ya un poquito más difícil, teniendo en cuenta que tienes que jugar con prácticamente solamente 7 notas musicales en diferentes escalas y con todos los tonos y semitonos, y entonces llega así. Pero realmente se transforma en un lenguaje universal que va trascendiendo el tiempo. Y bien, también quisiera hablar de algunas figuras y tal que han sido capaces de mantener estas tradiciones en la literatura a lo largo del tiempo. Hay un escritor muy importante que perteneció a la Golden Dawn, a la Orden del Amanecer Dorado, a finales del 19, que se llamó Arthur Machen, o Arthur Machen, como lo queráis, que escribe una obra que se llama, atención, El Gran Dios Pan. ¿Por qué? Porque resulta que el experimento que lo hace un amigo suyo que se llama el Dr. Clark, cogen a una muchacha de unos 14 años aproximadamente que se llamaba Mary, y entonces le hacen una serie de ritos, una serie de ceremonias y una serie de cosas que la niña se queda completamente idiota. Pero el doctor dice, ha visto al Dios Pan. Y luego eso inspirará ya en época moderna una película que no sé si la habréis visto, pero que es una verdadera maravilla con respecto a este tipo de cosas, que es la película Viaje alucinante al fondo de la mente. ¿La conocéis? La hizo un señor que se llama William Hurt, y la teoría es que un hombre privado dentro de un tanque de agua de todas las sensaciones posibles es capaz incluso de poder ver al Dios Pan. De hecho, William Hurt, poco a poco, una vez que ya ha descubierto a Pan en ese tanque privado de todas las emociones sensoriales, termina convirtiéndose en una especie de monstruo. En fin, todo esto pues ha ido pasando en el tiempo. Luego hay otras figuras importantes y tal, que también han formado parte de lo que es digamos, la tradición, de alguna manera, que sigue los mal llamados cuentos de terror. Por ejemplo, si hablamos de un señor que se llama Algernon Blackwood, que perteneció al círculo de Howard Phillips Lovecraft, no sé si conocéis a Howard Phillips Lovecraft, es un escritor de cuentos de terror cósmico. Bueno, pues ese señor que pertenecía al círculo de Lovecraft, el señor, joder, lo acabo de decir, será posible, perdón, Algernon Blackwood, escribió un cuento que se llama El Wendigo, que es otra figura de esas terroríficas que defiende a las criaturas que viven en la naturaleza del hombre y de sus malas prácticas. De hecho, uno de los cazadores que van a buscar alces, que no encuentran alces, porque ese año los alces no aparecían por ninguna parte, recibe de repente por la noche el soplo del Wendigo y sale corriendo a todo correr, y no se sabe dónde va y tal, solamente se le escucha en las alturas gritar: ¡ah, mis pies de fuego, mis ardorosos pies de fuego! ¡Qué altura tan impresionante! No puedo soportarla y tal. Una vez vuelve Joseph de Fago, este cazador canadiense, se muere ya porque ya prácticamente llevaba muñones, o ya no llevaba pies ni nada parecido. Y esto había sido producido por una especie de espíritu puro, transparente, de esos que hay en los bosques, al que le llamaban el Wendigo. ¿Habéis oído hablar del Wendigo? Bueno, pues es una figura que mantienen los indios algonquinos del Canadá,
Su existencia es presupuesta por los indios que figuran en aquella zona, la zona de Quebec, y defiende a las criaturas del bosque del hombre. Y no se puede entrar a su reino sin pedir permiso. Ya repetimos lo que decíamos antes. Luego, en España también tenemos algunas figuras que ocupan esa misma función. Ya nos venimos del Canadá, por ejemplo, Asturias, donde existe un personaje muy curioso que se llama el Musgoso y que lo celebran todos los años. Un hombre hecho de musgo. Un hombre hecho de musgo, pero que un hombre hecho de musgo que también tiene por función el proteger a las criaturas de la naturaleza de la mano del hombre. Y no se puede entrar en sus dominios si uno no va con unas buenas intenciones o no tiene las cosas muy claras, ¿no? Y bien, otro autor que se me olvidaba, otro autor muy importante es Hermann Hesse. No sé si habréis leído a Hermann Hesse, que escribe un libro fundamental para comprender todo esto que se llama El lobo estepario, donde existe un lugar que lo llama él el teatro mágico solo para locos. No cualquiera puede entrar, en el teatro mágico solo pueden entrar los que no están bien de la cabeza, o los que están lo suficientemente bien de la cabeza como para atreverse a entrar. Que es que, claro, solo puedes leer de acá para allá o de allá para acá, ¿entiendes? Harry Heller, el lobo estepario, que es un alter ego de Hermann Hesse y tal, entra en el teatro mágico por la invitación de un trompetista brasileño que se llamaba Pedro, y allí se encuentra, de alguna manera, con todas estas cosas, y empiezan a hacer cosas muy raras, por ejemplo, apostarse en una carretera y disparar a todo lo que pasa, y cosas así. En fin, es una obra fundamental. Der Steppenwolf, ya os lo digo, ahora os lo he dicho en alemán, de Hermann Hesse. Que Hermann Hesse escribió muchas más cosas, pero esta es la que nos interesa en este momento. Y bien, es una pena que no tengamos imágenes, porque os enseñaría fotos del Musgoso y todas esas cosas, pero bueno, recreaciones más bien, porque la fiesta del Musgoso la hacen en Asturias todos los años, se viste uno de musgo y entonces representa el Musgoso, igual que por ejemplo en Extremadura se representa a un individuo o a una cosa o a un lo que sea que se llama el macho lanú, que es un pastor normalmente puesto de cabra. Que esto es una tradición que viene de la época de los celtíberos. De la época de los celtíberos, que tenían un dios que se llamaba Cernunnos, que viene de cornutus. Cernunnos viene de cornutus en latín. Y era un dios con cuernos. Un dios con cuernos que era como una especie de ciervo y tal, con unos cuernos así muy grandes y muy... eso, y que llevaba unas torcas, aquí, unas turques aquí, que es una especie de anillo metálico. El dios Cernunnos está relacionado y emparentado de alguna manera también con otras figuras, como por ejemplo el resto de los dioses de la época celtíbera aquí en España, como fueron Taranis o como fuera, por ejemplo, Epona o algunas de estas otras figuras y tal. Y hay un lugar aquí en España donde se presencia o se hacen ritos para celebrar la existencia de Cernunnos. Ese lugar está en la provincia de Cuenca y se llama La Cava. Le llaman La Cava. Y yo tuve la suerte de poder encontrarme ese lugar cuando estaba todavía colmatado. Entonces convencí al alcalde del pueblo, Antonio Fernández Odene, para que consiguiera dinero para excavar aquello. Digo, mira, si tú excavas aquí, te vas a encontrar con esto, con esto y con esto. Y tal. Y digo, ¿tú crees? Y digo, sí, por supuesto que te lo vas a encontrar, vamos, eso seguro y tal. Consiguió dinero de la Diputación de Cuenca y consiguió excavar todo aquello. Y cuando lo excavó apareció justo lo que yo decía que había. Hay una especie de santuario tripartito que en los solsticios entra el sol directamente encima de en el interior de una hornacina. Eso era lo que estaba escondido y que yo había intuido que estaba allí. Antonio Fernández Odene ha creado un museo sobre todo lo que piezas arqueológicas que han encontrado en La Cava, en toda la zona de La Cava,
Y hoy día se llama Museo Antonio Fernández ودernي, que sigue vivo, por cierto. Ya no es alcalde de Garcinarro, pero el museo está hecho por su descubrimiento.